Mi profesión, abogado, pero músico ya también desde hace unos 13 años. Músico desde siempre y profesionalmente hablando, desde hace unos 13 años aproximadamente, es decir, siempre la música ha hecho parte de mí. Hubo un momento en que ya definitivamente pues sentí que tenía que entrar a ella de tiempo completo. Año 98 aproximadamente yo descubrí la música electrónica. Con toda, como hablábamos, con todo este tema de la entrada del trance en el país, y entonces con algunos amigos del colegio queríamos, bueno, pues de alguna forma como entrar en ese mundo y poder hacer lo que veíamos que se hacía en otros países. En ese entonces pues no existían redes sociales, internet si acaso existía en algunos lugares, entonces digamos que la búsqueda de información y esto era mucho más difícil. ¿Cuál fue nuestro rollo entonces? Básicamente dañar equipos de sonido de la casa, tornamesas, Discmans, que cuando eso entonces andaba uno con un Discman, que era una cosa así, y andaba uno con una maleta llena de CDs para poder escuchar música, y entonces cogíamos esto y con diferentes equipos que conseguíamos, por ejemplo de consolitas pequeñas de mezcla, tratábamos de conectar estos Discman o los tornamesas de estos aparatos y luego de ahí sacar sonido entonces de esas consolitas hacia los parlantes. Fueron varios los parlantes que dañamos en la casa de un amigo y bueno, pues si nos están viendo, pues fuimos nosotros, qué pena. Y fue una experiencia chévere porque digamos que era la idea de experimentar y de hacer lo que queríamos hacer, pero con los recursos que teníamos a la mano, básicamente. Cuando la música electrónica entró en el país, pues sí que menos información había, entonces lo que sucedía era que las personas que estaban interesadas, algunos de ellos tenían la posibilidad de viajar. La música principalmente, pues en ese entonces, bueno, principalmente y creo que únicamente se movía en formato vinilo. Entonces los que tenían la posibilidad de viajar traían vinilos de lo que estaba sonando afuera, Miami, New York, de pronto Barcelona, y lo que traían entonces era lo que sonaba aquí en Colombia, y estas personas que se encargaron de empezar a traer música y mostrarle a otros y compartir con otros, sonarla en clubes, fueron los primeros pues que tuvieron, digamos, la iniciativa de crear una escena incipiente que fue creciendo, que fue consolidándose, que fue ganando importancia. Ya en el año 98, 99, cuando yo entré, muy interesante, una época muy interesante para la música electrónica en Bogotá específicamente, donde se masificó un poco el rollo, pero seguía siendo una música muy de nicho. Interesante para esa época la diversidad de sonidos. Yo me pierdo un poco lo que está ocurriendo localmente porque viajo. Y cuando regreso, pues ya hay una internacionalización de la escena donde Colombia se ha constituido como un punto importante y una parada importante para diferentes actores de la música electrónica en Latinoamérica y en el mundo. Eso sucedió en gran parte gracias a los grandes festivales que empezaron a ocurrir, a algunas marcas que empezaron entonces también a hacerse conocidas afuera. Y bueno, hoy en día muy interesante esta internacionalización que tiene la escena electrónica nacional.
Bueno, el proceso de exploración mío ha sido básicamente el de un amante de la música, entonces inicialmente escuchar música, conocer la mayor cantidad de música que puedo. Hoy en día, y siempre creo que lo haré todavía, soy una persona que vive con hambre de conocer nuevos sonidos, nuevas bandas, lo que está ocurriendo. Ese proceso de exploración me ha llevado por diferentes lugares, desde el bolero, la música de cuerda, los tangos, las rancheras, que se escuchan mucho en Armenia, en el Quindío, región donde nací. Y luego de ahí pues una exploración ya más propia cuando ya vine a vivir en Bogotá, que se fue mucho por el tema de la música electrónica, por supuesto, pero también por el funk, el jazz. Entonces teniendo todos estos elementos, que digamos es un sancocho musical interesante, es que creo el concepto de Chaos and Mr. Hyde como este concepto de dualidad, donde entonces a partir de los diferentes sonidos musicales trato entonces de crear atmósferas y de crear momentos, lugares, conceptos, ideas en esos mismos sentidos que me permitan a la hora de tocar y de presentarme en vivo, llevar a las personas por esos diferentes estados, momentos de exaltación, momentos de pronto de más pensamiento y de mayor tranquilidad. Bueno, han habido momentos en estos casi 10, 12, 13 años de carrera ya, han habido momentos bien interesantes, bien importantes. Tal vez el primero que recuerdo fue haber sido parte de la gira mundial del Divino de Ibiza. Esto fue año 2010, todavía me encontraba en Bogotá. Y esto me abrió mucho las puertas aquí en Bogotá para tocar en algunos de estos clubes. Luego de haber tenido esta oportunidad de esta residencia en uno de estos clubes, viajo a Miami. En Miami entonces inicio mi sello disquero, Dualisms Records, y empezar a producir mi propia música, año 2013. Como yo les decía, siento que formalizar un poco la industria es necesario. La oportunidad de estudiar Music Business en Miami para mí fue algo muy interesante, muy importante, que me dio una visión totalmente diferente de lo que sucede en la industria de la música. Y posterior a eso también el momento en que logro entrar a la escena de Miami, compartir con algunos muy buenos colegas de la escena local de Miami, y ya ahora recientemente sueños que se han vuelto realidad, como la oportunidad de trabajar con productores que recién cuando inicié mi carrera eran para mí y fueron para mí como inspiradores, y hoy en día puedo considerar amigos y personas con las que trabajo de la mano y por supuesto siguen siendo inspiración total. Desde una Armenia, mi abuelo. En una historia de Colombia. Tú que hablas de historia y bueno, contar anécdotas. Una anécdota. Tú que hablas de historia y bueno, contar anécdotas.
bailar, es tiempo de bailar, es tiempo de bailar. Humanos contra robots. Humanos contra robots. Humanos contra robots. Es tiempo de bailar. Ya vamos a ver quién se va a ganar. Humanos contra robots. Humanos contra robots. Vamos a bailar. Tiempo de saber quién va a ganar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar.
What you know about this? Fire. I do appreciate your emotions. Ha sido interesante de alguna manera poder estar en diferentes lugares de la industria y no estar solamente desde el lado del artista, sino también desde otros lados. Entonces, por supuesto, desde el lado de la promoción, de la creación de eventos. En Bogotá he tenido la oportunidad de tener dos lugares. Uno, año 2010, antes de irme a vivir a Miami, un pequeño lugar que queda sobre la calle 45, se llamaba Girón. Muy interesante además porque lo hice en sociedad con mi papá. Y ahora más recientemente, con un par de socios, montamos una nueva marca y un nuevo espacio para la ciudad que nació en el año 2017 llamado Vinyl Box Music Center. Vinyl Box nació como un concepto yo creo único en la ciudad, ya que fue y ha sido básicamente una tienda de música, una tienda de discos, un espacio y un centro cultural de reunión para todos los amantes de la música y un centro de eventos alrededor de la música 100%, llámense conciertos, talleres, teatro, conferencias y bueno, un montón de cosas. Un proceso que lastimosamente nos frenó la pandemia, pero al cual pues nada, no se le ha dado, digamos, un cierre final, simplemente digamos que está en un descanso obligatorio. Cales and Mr. Hyde viene en el futuro con mucha música. Desde año 2020, aprovechando la pandemia, la producción de música ha sido interesante. Vienen algunos proyectos audiovisuales también interesantes que estamos trabajando, porque pues una cosa va llevando a la otra y entonces parte del proyecto musical luego lo inspira a uno a hacer otras ideas. Y digamos que ahí es donde todo el tema de la sensibilidad artística que tenemos muchos en esta industria pues nos lleva a explorar otros lugares, entonces venimos mirando el tema audiovisual y adicional a eso, bueno, algo de lo que les voy a mostrar ahora, que es como una primicia para ustedes en Canal 13, un sonido que no solo se reduce al DJ set, sino que voy a empezar a presentar unos sonidos más híbridos con un poco de improvisación y un poco de producción en vivo.